Hola, hola mis amores, buenos días, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a darles a conocer un testimonio más y vamos a conocer un poco de qué es lo que pasa cuando tú decides enfocarte en ti, iniciar esa transformación, cuando decides no solo trabajar el físico, sino la mente, las emociones y esa parte interna de ti que muchas veces no escuchas. Así que quiero darle la bienvenida a Joaquina. Ella es una persona que inició el método Match y hoy nos va a compartir su experiencia. Bienvenidos a la Fórmula Match, un espacio donde exploraremos juntos el camino hacia el equilibrio entre cuerpo, mente y amor. Me alegra que estén aquí compartiendo este momento conmigo. En este podcast hablaremos sobre cómo encontrar el bienestar integral, cultivando la salud física, la claridad mental y el amor propio. Estoy emocionada de compartir con ustedes mi conocimiento, experiencias y reflexiones. Vamos a empezar este viaje juntos y descubrir la fórmula para vivir una vida plena y consciente. Joaquina, bienvenida. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, buenas tardes, Nelly. Muy contenta de estar aquí contando mi experiencia del método Match. Y cuéntanos, a ver, ¿cómo era tu vida antes de empezar el método Match? ¿Qué hacía Joaquina de antes? Mira, a mí honestamente no me gustaba el gym. Tenía, digamos que otra perspectiva del gimnasio, y realmente me gustaba más como ir a clases, pero no era como que yo tuviera una meta. Me metía, me salía, me metía. Hubo momentos en los que pagué el gimnasio, la anualidad, y no volví. Nomás el día que fui a pagar y no regresé. ¿Y qué fue lo que te llevó a decir, basta, ya no quiero seguir así, quiero algo distinto? Lo que pasa es que pasé por una situación de salud en la que me lastimé, tuve una lesión en la espalda y ya he ido con muchos doctores, y digamos que el, pues ya era como el veredicto final de que quédate en tu casa, siéntate, no hagas nada, estate en reposo. Las palabras de un doctor que fui me dijo de que no, así, literal, así lo voy a decir como me lo dijo: uy, ya te chingaste la espalda y no has tenido ni hijos. Y yo sin poderme mover, yo esperaba, pues, no sé, alguna respuesta o algo que me quitara, porque realmente el dolor era muy fuerte, era muy inexplicable. Entonces llegó un punto en el que yo dije, no, pues ya debe de haber más, o sea, debe de saber más, que, no sé, mi mentalidad de decir, debe de haber algo después de la medicina, debe de haber. Entonces en ese momento me encontré con un libro que se llamaba La medicina eres tú, algo así. Entonces empecé a leer el libro y empecé a hacer como, empecé a ver lo justo en redes sociales, lo del método Match. Me llamó la atención, quise saber más, y como que empecé a poner en práctica, primero pues como los trabajos que hablaban ahí de la mentalidad y de que puedes cambiar poco a poco. Y ya de ahí fue que pues decidí ya empezar a ir al gimnasio y empezar a animarme a hacer pues las cosas. Si pudieras tú definir en una palabra cómo te sentías cuando recibiste ese diagnóstico, qué fue lo que pensaste, esa situación donde te hizo pues una crisis, el hecho de que te dijeran, pues ya no hay nada que hacer. ¿Cómo se sentía Joaquina física, mental, emocionalmente? En una palabra, ¿cómo la describirías? Mira, me da mucho sentimiento porque recuerdo esa situación y digo, no lloro, porque ahorita me acuerdo de esa situación y yo pudiera decir que el método Match en mi vida fue una bendición.
porque después de ahí yo no tengo nada en contra de la medicina, pero honestamente yo antes de ir a un doctor preferiría buscar la respuesta dentro de mí, porque es cierto que tuve un tiempo en el que llegué a perder la movilidad en las piernas. Cuando a mí me diagnostican, de hecho me hablaron de una operación, me hablaron de operarme, me asusté muchísimo porque me decían que había pues un 90% en el que en la operación, si me pasaban a traer algún nervio por la lesión que yo tenía, pues podría no volver a caminar. Entonces, ya estamos hablando como de palabras más grandes. Entonces, realmente yo busqué como, en mi camino de buscar, llegué al camino holístico, se pudiera decir, a empezar a trabajar con el cuerpo, con la mente. A mí en lo personal, las terapias holísticas me ayudaron muchísimo. El reto match como también complementarlo a mi vida, empezar yo a moverme, empezar a hacer estas actividades, de que hubo un antes y un después, porque yo no podía moverme, yo no, o sea, yo me acostaba y de verdad tenía que estar en una posición, si salía a algún lugar ya tenía miedo porque a veces podía quedarme parada y mis piernas no responderme, o quedarme sentada en algún lugar y el simple hecho de levantarme me costaba muchísimo. Entonces, ahorita, pues obviamente lloro porque me acuerdo de esos momentos y de que los diagnósticos de los doctores era no, o sea, quédate sentada en tu casa, no hagas nada. Y cada vez eran como que más negativos, pero en toda esa negatividad, pues yo de alguna manera me encontré y encontré este método. Y espero, y así como yo y como las otras personas han hablado, que este testimonio le pueda llegar a muchas personas y puedan encontrarse y buscar la raíz, porque realmente la respuesta está en ti y en el que tú encuentres tu mal, porque realmente a veces somos, como dicen, somos niños en cuerpos de adulto, pues estamos sanando algo ahora sí, de niños, y eso fue lo que a mí me ha acercado. Ahorita yo llevo ya 4 meses y es el tiempo en el que pues más he durado en una disciplina, porque anteriormente no lograba conectar conmigo, no lograba finalizar nada, empezaba poquito y así recorrí muchos gimnasios, muchas, ahora sí muchas, se pudiera decir, Deportes. muchos deportes, muchas disciplinas y realmente nunca conectaba con ninguna, como ahorita estoy viendo al gimnasio desde otra perspectiva, desde otra mentalidad. ¿Cómo lo percibías antes? ¿Cómo percibías el hecho de ir a hacer ejercicio? ¿Qué era, cómo lo sentías? ¿O para ti qué representaba antes hacer ejercicio? Ay, no, me daba mucha flojera, me daba mucha flojera, me desesperaba, era muy penosa, pensaba que todos los del gym estaban mirando, cuando pues todos realmente están en su rollo y nadie está concentrado en, ay, se ve equivocar, y más que nada por las creencias que a veces tenemos de que o sea, va al gimnasio pura gente flaca, pura gente en forma, pura gente bonita, porque tú llegas el primer día y la mayoría pues los ves ya bonitos, marcados y con una anatomía muy compuesta. Y tú llegas y eres como el gordito feliz que lo va a intentar y va a tener un cambio en su vida, pero no, te das cuenta que ellos tuvieron un inicio y que pues ellos ya llevan varios tiempo, varios años, intentando sacar su mejor versión, trabajando ese cuerpo, alimentándose bien, cuidándose, y pues es un proceso. Ok. Y a mí sobre todo me da mucho gusto que te hayas dado esa oportunidad contigo de volver a empezar y sobre todo de volver a creer en ti y en que lo podrías hacer porque
muchas veces cuando tenemos salud, pues como que tomamos las cosas, muy a la ligera, ¿no? Y pues en este caso a ti te tocó como tocar fondo en ese aspecto para que tomaras una decisión de comprometerte con tu autocuidado, con tu salud, o sea, no solo por querer un físico bonito, sino por sentirte bien, por ahora sí que cuidar ese hogar, esa casa que es tu interior, que es dentro de ti, que es tu cuerpo, porque es algo que tú habitas, con el que vas, y el hecho de que te hagas consciente, de que hacer ejercicio no es solo cuestión de físico, sino es cuestión de salud mental, emocional, espiritual incluso, porque te das cuenta que cuando tú tienes una creencia y lo que quieres es hacer una transformación, lo primero que debes de observar y sobre todo de aceptar es que tienes que identificar que efectivamente has venido teniendo pensamientos que a lo mejor nunca te cuestionaste o nunca te preguntaste, ¿y yo de dónde pienso así? ¿Yo de dónde pienso que estoy fuera de contexto si voy a un gimnasio porque ya todo el mundo está trabajado? Pero como bien lo dijiste, todos tuvieron un principio, ¿no? Y en cuestión a las creencias, también te diste la oportunidad de indagar si lo que pensabas estaba alineado con lo que sentías y con lo que querías, o simplemente era una voz que escuchaste a lo mejor hace mucho tiempo y que nunca te habías detenido a pensar y si es cierto eso o no es cierto. Y por qué hay personas que sí se toman una meta, la cumplen y por qué habemos personas que no. ¿Cuál es la diferencia? Si tenemos capacidades, tenemos habilidades, tenemos conocimiento, y yo creo que ese ha sido una parte muy importante, el que te des la oportunidad de indagar, de investigar si lo que crees realmente va afín con tu propósito o no, porque yo creo que también lo que te hacía falta ahí era un poco de claridad, cosa que ahora tienes. Y hoy, después de todo este camino recorrido, ya no eres la misma persona de antes, porque justo ahí está la magia, en darte cuenta que puedes construir desde el amor y no desde la desesperación o desde la vanidad o desde el sufrimiento. Cuéntanos un poquito cómo, en una descripción breve, cómo era la Joaquina de antes, cómo pensaba de ella misma y cómo es ahora. Mira, mucho tiempo intenté llevar planes de alimentación, intenté hacer dietas. Realmente yo creo que sí traía como unas, unas creencias pues limitantes y más que nada porque también pues mi círculo no me ayudaba. De hecho, en uno de los podcasts que subiste dices que muchas veces de cómo te rodees con la gente es lo que vas a tener. Entonces realmente mi círculo de amigos o con la gente que yo convivía, pues a veces sí eran un poco pues no, no son amigos, porque realmente hacían comentarios sobre mi persona. Muchas veces, ahorita lo pienso que no debemos hablar del físico de nadie porque no sabemos qué trae cada persona en su mochila. Y realmente, pues sí, porque hubo comentarios como, tú siempre vas a ser la gordita feliz porque pues ya, ¿qué te queda, no? Eres la gordita feliz. Porque entonces te empiezan a meter como ese tipo de ideas y realmente, pues, por mucho tiempo yo creí, decía, no, sí es cierto, tienen razón, son mis amigos, ¿cómo no me van a estar diciendo ese tipo de cosas? Y cuando llegas, o sea, empiezas tú a hacer trabajo personal y llegas a se puede decir, este tipo de conciencia, te das cuenta que realmente, pues, el límite lo pones tú, que si tú quieres lo puedes lograr, que no va a ser fácil en el camino, que a veces te va a costar, pero pues teniendo tú la disciplina, porque tú teniendo disciplina puedes llegar a donde sea, una persona que es inteligente puede ser muy inteligente, pero si no es disciplinada y alguien que es disciplinado puede llegar a superar eso. Entonces realmente pues sí hubo un cambio,
sí logré cambiar mi mentalidad, sí logré cambiar mi físico. Más que nada esto empezó como por salud. Ahorita, después de haber bajado 12 kilos, pues sí estoy muy contenta. He recuperado la movilidad, o sea, ya puedo correr, ya puedo hacer mucho más cosas. Es, es que, pues, no podía, o sea, ni doblarme, ni ponerme siquiera los zapatos, porque sí era algo que me costaba muchísimo. Pero después de todo este proceso, pues yo estoy muy contenta, estoy muy feliz porque realmente ahora sí veo que he aprendido muchas cosas, que tengo mucha disciplina, que hasta a veces yo me sorprendo porque en mi vida yo me hubiera levantado a las 5 de la mañana para ir a hacer ejercicio. Y ahora cuéntame, tienes como, ¿y cómo ha sido tu relación, por ejemplo, también con la comida? Con la comida he aprendido, ahora sí he aprendido a comer, he aprendido a cuidar mi salud. Mi cuerpo, por ejemplo, ya reconoce cuando puedo comer un alimento que sí está bien o cuando puedo comer, por ejemplo, yo ya no te tomo alimentos con azúcar, ya no te tomo harinas, ya no, y no porque sí pudiera a veces tener el permiso de comer o de decir, ay, no, me voy a comer un pan porque no me voy a traumar por comerme un pan porque no va a pasar nada. El punto es que ahorita mi cuerpo me come un pan y me hace daño. Y es como, él ya sabe que si le hace bien, que no le hace bien, no es que tenga un problema con la comida, simplemente como me estoy cuidando, este, pues mi cuerpo ya lo reconoce, mi cuerpo ya pide cosas sanas. Si yo le doy alguna chatarra que hoy diga yo me voy a dar un gusto, obviamente mi cuerpo, pues como me estoy alimentando bien, mi cuerpo dice no, esto no, y pues Esto no ahí, resuena. ándale. ¿Cómo definirías al método Match? Para ti, ¿cómo definirías el método Match? ¿Qué es el Match para ti? Una bendición. Una bendición. ¿Y qué mensaje te gustaría dar, compartir con el público, este, ahora sí que con alguien que esté pasando por una situación similar, a la tuya? ¿Qué te gustaría decirles? ¿Qué te gustaría que ellos supieran? Pues que ojalá el método más pudiera llegar a mucho más personas, a mucho más países, no sé, mundialmente, porque muchas veces en los rincones no hay gente que no tiene esta información o que aunque existan las redes sociales, vamos, hay gente que a veces, no sé, en los rincones, se pudiera decir más rurales, a veces no tienen esta información y a veces por sus creencias o por cualquier cosa, este, tienen que soportar las críticas o a veces, como no tienen esta información, creen que lo que están viviendo es normal y muchas veces no puedes decir que algo es normal cuando no lo has probado, cuando no tienes como esta información. Ok. Pues muchísimas gracias, Joaquina, por compartirnos tu testimonio, pero sobre todo por compartir parte de tu vida, de tu historia, porque historias como estas merecen llegar a mucho más público, a mucha más gente para que se den cuenta que en la vida siempre existen obstáculos, pero aquí lo importante es encontrar el cómo sí darle la solución a las cosas. Para mí es un placer que hayas aceptado esta invitación, pero sobre todo te agradezco infinitamente que me hayas dado la oportunidad de ser parte de esta transformación, que me hayas dado la confianza de ayudarte, de guiarte más que nada, de guiarte en este proceso para que tú lograras encontrarte contigo misma, para que lograras dar ese paso y sobre todo para que lograras trascender, sobre todo para que lograras trascender esta situación complicada de salud y pues estuvieras el día de hoy aquí con una cara feliz, pero más que feliz,
con esa energía, con esa motivación y con esa buena salud. No, gracias a ti por permitirme estar en este espacio, porque realmente ojalá de verdad pudiera llegarle a mucha gente esta información en el que el problema se pueda atacar desde raíz siempre y cuando tú también aceptes que a veces estamos mal y que no siempre tenemos la razón, porque muchas veces cuando yo no encontraba como el problema de bajar y bajaba y luego recuperaba y no encontraba como ese equilibrio ni conmigo misma, por ejemplo, hubo, y digo, no tengo nada en contra de la medicina, pero hubo nutriólogos que me decían, si no puedes bajar con tu plan de alimentación, en vez de irnos a la raíz, me decían, pues te vamos a dar, no sé, pastillas para que puedas lograr llegar a tu objetivo, pero decía yo, no, porque en ese, ahora sí, como que algo, ahora sí esa vocecita me decía, no, porque eso como que me huele a rebote y vamos a estar y venir y venir. Y aquí pude encontrar o llegar a la raíz de lo que era el asunto, que realmente si empezáramos desde la raíz, no tapando con una pastillita, no tapando con algo, realmente la gente vería grandes resultados. Sí, totalmente de acuerdo contigo y sobre todo porque para llegar a la raíz del origen de nuestras emociones, de nuestros problemas o las limitaciones que a veces se tienen, es primero que nada darnos esa oportunidad de introspección, de examinar cómo piensas, cómo te sientes, realmente cuántas cosas has intentado y no te han funcionado y por qué no hay esa sincronicidad entre tu cuerpo, tu mente, tus emociones y porque algunos dicen tener espiritualidad o tener un espíritu y tú no sabes ni si tienes espíritu o qué tienes. Entonces, un primer paso yo creo que es eso, ¿no? Darte la oportunidad de investigar si hay algo mejor, hay algo más que hay, y sobre todo, qué les ha funcionado a las otras personas que tú podrías, indagar. Y bueno, por eso es la fórmula match, porque cada persona tiene una historia única e irrepetible y cada persona encuentra su propia fórmula para tener un bienestar, para tener un equilibrio en su vida. Porque eso no quiere decir que no te vayas a equivocar, no quiere decir que no vayas a tener situaciones complicadas o difíciles, pero sí quiere decir que cuando tú te haces consciente y te haces responsable de tus acciones, tus decisiones las tomas con más conciencia y entonces es cuando te va mejor. Gracias, Joaquina, por estar este día con nosotros. Gracias por tu testimonio y sobre todo por ser de la comunidad Match. Mis amores, este es un episodio de la Fórmula Match. Espero que la historia de Joaquina les sirva para hacer introspección, para animarse a dar ese cambio en su vida. Ya saben que para mí es un honor compartir información de valor con ustedes y nos vemos en el próximo episodio de la Fórmula Match. Bye.